Te doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy, el episodio 28 ya, os traigo a Clara Vergé. Entonces tenemos que saber cómo cambiar un poco todo eso y es dando primero la información más relevante, ¿no? Que el paciente se tiene que llevar a casa. Oye, pues es verdad, pues estoy cada tarde de 4 a 9 sentado en una silla y no me levanto ni 5 minutos. Entonces, bueno, son cosas que hay que valorar. Empezamos la entrevista, como ya es costumbre, haciendo una pequeña autopresentación de quién es Clara y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve. Pasamos a comentar qué es el Plan B y por qué surgió este proyecto. Después hablamos sobre el debate de hands-on, hands-off, que tanto da que hablar a día de hoy, por muy raro que parezca. Y después pasamos a comentar dos diferentes conceptos, el concepto de actividad física y de ejercicio físico, para después terminar con el último punto en el que hablamos sobre las principales premisas que un fisioterapeuta debería conocer en la prescripción de ejercicio terapéutico. Antes de pasar con el episodio, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, Fisiofocus. Formación especializada en fisioterapia. Para más información puedes buscarlos en redes sociales o en su página web. También aprovecho para recordarte que si quieres hacernos cualquier donación puedes encontrarnos en Patreon. En las notas del episodio tienes un enlace donde te explico qué es la plataforma y cómo lo podrías hacer. Vamos con el episodio. Como siempre digo, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y especialmente que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Esto es Fisiopodcast. Muy buenas, Clara. Bienvenida al podcast. Hola Rubén, encantada de estar aquí contigo. El placer es mío. Bueno, Clara, cuéntanos un poquito si todavía existe algún mortal en el mundo de la fisioterapia que no te conozca. ¿Quién es Clara Vergé y en qué ámbito se mueve? Bueno, seguro que hay muchos que no me conocen. A ver, Clara Vergé, pues como todos los que han participado aquí, es fisioterapeuta y bueno, una fisioterapeuta igual un poco inquieta, ¿no? Porque se me conoce por eso, ¿no? Por vídeos que se mueve una mucho y eso pues hace que la gente se anime a moverse un poco más. Además de fisio, pues soy técnico superior en actividades físico-deportivas y por eso ya siempre estuve vinculada al mundo del deporte o del movimiento, ¿no? Porque ya me saqué la carrera cuando trabajaba como técnico deportivo. Y luego además hice un máster pues también en fisioterapia y readaptación a la actividad física. Y por eso supongo siempre se me ha vinculado con todo esto y es un mundo que me gusta y no he dejado en ningún momento de mi vida. Un estilo de vida, ¿no? Totalmente, sí. Sí, porque hablar de Clara es hablar de, aparte de divulgación, de movimiento, yo diría, de simplificación, de creatividad y de fisioterapia. Sí. Así que sí, no lo has podido describir mejor. Si nos podías decir un poquito, Clara, qué es el Plan B y pues para qué surgió, de dónde te surgió esa idea. Bueno, verás, yo cuando empecé también como docente, pues había muchos alumnos que me pedían pues dónde encontrar material o ideas, ¿no? Para luego hacer pues propuestas ellos. Y empecé primero creando un Dropbox, ¿no? Donde metía yo los vídeos que preparaba o así. Entonces, cuando las redes sociales tuvieron más ya relevancia, pensé, ostras, pues igual lo puedo ir metiendo por aquí
y no hace falta que tenga el contacto directo con todos los alumnos, sino que ellos busquen ahí donde puedan encontrarlo, ¿no? Y la idea primaria fue esta, ¿no? Ofrecer lo que yo hacía a otros fisios. Lo que pasa que luego esto fue cambiando porque cuando estás en la red pues no sabes quién va a leerte o quién va a seguirte y me di cuenta de que había gente que seguía el canal en Facebook, en Instagram, que no eran fisios, ¿no? Entonces fui un poco cambiando mi forma de hablar o de exponer lo que decía por el miedo ese también a que, bueno, en Internet hay muchas cosas y la gente las interpreta como quiere. Y entonces pues fui cuidando un poco más y llevando el canal también a la página web, que ya era pensado más para un canal de divulgación en salud, que no fuera solo para fisios, sino que los pacientes también pudieran sacar algo de información fiable, ¿no? Y que hubiera pues un poco de congruencia en todo lo que se decía, ¿no? Y bueno, de hecho lo que hice es quitar mi nombre, que no fuera Clara Vergé, sino que fuera algo un poco más amplio, porque, bueno, porque no sabes nunca a dónde te va a llevar esto, y igual pues puedes estar tú de aquí 2 años colaborando en Plan B, o sea que no estoy cerrada a todo eso, ¿no? Y por eso lo hice así. Además que Plan B queda como un poco a la alternativa a esa fisioterapia igual que convencional o que conocíamos hasta hace pocos años. No había tanta importancia al ejercicio y yo sí que de algún modo ahora mismo podría decir que casi no el 100%, porque no es el 100%, pero todas las terapias que hago son activas y la camilla la tengo para tomar nota de la anamnesis, casi casi, o sea que sí que es verdad que realizas valoraciones, pero es que ya me los llevo al suelo. Me voy a una sala donde tengo una colchoneta y puedo hacer ya la valoración allí. Entonces, esa alternativa de fisioterapia en movimiento. Un Qué plan bueno. B. Sí. Bueno, Sí. normalmente la divulgación, o yo creo que en fisio, y me incluyo, suele ser destinada a los fisios, pero realmente la divulgación debería ser para el paciente, para la persona, ajena a lo que es a la profesión, ¿no? Y yo creo Sí, que sí. ahí los pacientes y los usuarios, cuando echan mano de este tipo de divulgación para ellos, Mm, no se encuentran cosas muy fiables. Pues Hay por no. ahí muchas propuestas que dejan mucho que desear, totalmente. Entonces yo creo que es necesaria, lo veo muy necesaria ese tipo de divulgación. Las búsquedas en Google en tema salud, o sea, digamos que el segundo canal de información que la gente tiene para informarse sobre salud es Google. El primero es el médico de cabecera y el segundo es Google. Entonces, si no hay buena información en la red, tenemos un problema todos. Completamente. Ni muy teórica para los fisios, ni tampoco muy, digamos, acercada a la pseudociencia muchas veces incluso. Exacto. Total. Bueno, que nos enrollamos. ¿De qué vamos a Sí, hablar hoy, perdona. Clara? Vamos a hablar un poquito pues, sobre movimiento a nivel general, un poquito trataremos la adherencia y vamos a intentar que sea un podcast más bien práctico para los Ujú. compañeros y compañeras que nos escuchan. Entonces, antes de pasar con el tema, sí que vamos a comentar rápidamente ese debate que es bastante estéril, ¿no? Y pero que todavía sigue dando que hablar, porque el otro día en el directo que hicimos, que desde aquí agradezco a todos los que estuvieron viéndolo, surgió el debate, ¿no? De hands-on, hands-off. Entonces, ya te digo, creo que es un debate bastante estéril, pero bueno. ¿Qué papel, Clara, ves que juega el tratamiento pasivo en un paciente que a priori pues, puede ser susceptible, ¿no? de un tratamiento más predominantemente activo? ¿Tú crees que se trata de desechar toda la terapia pasiva o algo así? Ahora que, por ejemplo, has comentado que tú normalmente ya casi todo lo trabajas con una terapia más activa. Bueno, aquí, como diría Eduardo Fondevila, ¿no? Hay un gran depende, que será, pues bueno, cada caso es un mundo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta también, al menos yo tengo en cuenta que entendemos por terapia pasiva o terapia manual, ¿no? Porque la cinesiterapia pasiva es necesaria, ¿no? Para enseñar, por ejemplo, cómo realizar un movimiento. Y también es que estamos hablando de qué tipo de paciente. Cuando hay una lesión de tipo agudo traumatológico, es que es
es necesaria esa parte, ¿no? Para progresar tenemos que tener primero antigravedad, ¿no? Pues buscar toda una progresión de aumento de la carga, empezando evidentemente por ganar reuma articular, si se puede ganar, pues, el prerequisito también de control propioceptivo, pues todo eso puede ser que haya técnicas que no son activas y que también sean positivas para iniciar todo ese tratamiento. Pero claro, cuando ya estamos hablando de dolor crónico, pues ahí las cosas yo creo que cambian, ¿no? Porque hasta qué punto, o sea, si tú haces, por ejemplo, una intervención en educación del dolor y evidentemente tienes que tener claro, ¿no? Que ese paciente no tiene ningún daño en ningún tejido, ni ninguna vértebra sacada de sitio, y que lo primero que tienes que hacer es hacerle entender, perdón, que esto es así, que no se tiene que preocupar por esa parte del cuerpo. Entonces, luego, si tu intervención es, por ejemplo, cuidando esa parte del cuerpo, sea con terapia manual o con ejercicio, estás volviendo a focalizar la atención en eso. Igual ese paciente necesita sacar de ahí la atención, ¿no? Y darse cuenta que la vida no es ese codo que no se dobla o ese hombro que no se levanta, sino que tiene que ir realizando funciones, no ir a lo analítico, sino buscar pues que se pueda peinar o que se pueda vestir sin que le duela ese hombro y quitarle de ese escenario, ¿no? de continua alerta y miedo al movimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no? de educar a ese paciente en ese sentido y luego aplicamos un masaje en ese hombro que le duele, ¿Qué le estamos estamos diciendo, no? Claro, o sea, aunque tú le hayas explicado o puedas decir, oye, no, que este masaje es para que lo que sea, no sé, para desensibilizar la zona, que tengas a nivel propioceptivo, no sé qué, lo que sea, es igual. Pero, ¿qué mensaje se lleva realmente él? Tú le estás tocando su hombro doloroso, la parte del cuerpo que le duele y estás haciendo tratamiento sobre esa parte del cuerpo. Entonces, no, por mucho que tú le hayas explicado, es mucho más importante eso para él. Estás cuidando esa zona débil y no tienes que darle ese mensaje a ese paciente. Entonces, bueno, evidentemente no vamos a desechar la terapia manual, pero tenemos que pensar a quién se la aplicamos y por qué, y que seamos de alguna manera congruentes con lo que decimos, ¿no? ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes. No te llevará más de 2 minutos y ayudas a que Fisiopodcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más, volvemos con el episodio. No mandarle mensajes contradictorios en ese sentido. Eso es. Porque si no es que no avanzamos. Totalmente. Si miramos, por ejemplo, el tratamiento que hacen Miguel Ángel Galán y Federico Montero, en su estudio en dolor crónico, ¿tú ves terapia manual ahí? Entonces... Primero tiene cavidad en terapias de grupo tan grandes. Exacto. Sí. Entonces tenemos que ver, ¿no? Es verdad que muchos no trabajamos en la línea que están ellos porque no podemos o porque no estamos, no todas las comunidades tienen fisioterapia en atención primaria y tienen programas de educación del dolor, pero a nuestro paciente particular que viene a nuestra consulta, pues también tenemos que pensar así. ¿Qué se está haciendo? Pues tenemos que ir en la línea de la investigación y el paradigma actual. Y aunque sepamos mucho de lo otro, pues cada paciente va a ser diferente. Desde luego, siempre un depende y una escala de grises. Esto en ciencia de la salud en general, yo creo. No hay ni blancos ni negros. Sí. Vale, pues venga, vamos a ir metiéndonos un poco en el tema movimiento. Entonces, Clara, si nos podías comentar un poco, ya lo hemos comentado en otros episodios del podcast, la diferencia entre actividad física y ejercicio físico. Que a priori ya aquí muchos de los que nos escuchan posiblemente lo conozcan, pero bueno, a día de hoy creo que todavía se sigue sin saber diferenciar, ¿no?
y creo que por parte de los fisios no se hace la educación necesaria, igual que tú has comentado que sí que hay que hacer educación en dolor y demás, creo que también hay que hacer educación en esto, ¿no? Y dar ciertas estrategias de cómo mejorar tu actividad, por un lado, tu actividad física, perdón, y cómo mejorar tu ejercicio físico, en este caso terapéutico, si lo pautamos nosotros. Entonces, Clara, si nos podías comentar un poquito la diferencia entre estas dos. Quiero remarcar ahora que has dicho esto de que la educación en dolor tiene que ser algo que no es pim pam, o sea, tiene que estar, creo que dentro incluso de un programa largo de un procedimiento de recuperación, ¿vale? Porque a veces aprendemos de algo, ¿no? Y queremos llevarlo a la práctica y no es tan fácil. O sea, para poder decidir que tú empiezas a explicar según qué cosas de dolor, pues primero tienes que ver que ese paciente es candidato de recibir según qué información, y que la verdad es que mucha gente va a aprender con metáforas, no va a aprender neurofisiología, ¿vale? Entonces, bueno, que quede claro esto, porque lo que dices tú, la educación básica, que es que el paciente entienda que tiene que tener unos niveles mínimos de actividad física, que tiene la opción de hacer ejercicio, todo esto es mucho más importante a veces que empezar a explicar el dolor, ¿vale? Entonces, sí, bueno, actividad física sería pues lo que diríamos todo, ¿no? Todo es actividad física, cualquier movimiento corporal producido por los músculos que exija un gasto energético, ¿no? Entonces ahí iría englobado evidentemente el ejercicio, pero también, pues yo qué sé, las actividades domésticas, las actividades laborales, las actividades de ocio. Por eso es tan importante también en la anamnesis conocer pues de qué trabaja esta persona, ¿no? O a qué cosas le gustan, qué hace en su tiempo libre, porque si tengo que valorar si esta persona es suficientemente activa, pues no voy a tener solo en cuenta una parte de su vida, sino que tendré que tener en cuenta toda su vida. Hay gente que no trabaja, pero no paran quietos, por decirte, en casa. Pues son maneras de ser, ¿vale? Entonces, ejercicio ya nos iríamos a hablar de cuando esa actividad está planificada, ¿no? Lleva una estructura y se mantiene pues movimientos repetitivos, incluso pues se pauta un descanso, ¿no? Y que mantiene pues una o más facetas de actitud de condición física, perdón, pues en activo, ¿no? Y como decimos siempre, ¿no? Que puedes hacer mucho ejercicio, pero ser un sedentario. En Eso torno es a esto, también. que eso es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Sí, O sí, que que te... por mucho que hagas, no sé, una sesión de una hora de CrossFit, pero luego te estás todo el día sentado y tus Totalmente. factores de riesgo son altos igual en cuanto a enfermedades metabólicas. Ujú, O sea que no es lo que tenemos es que hacer breaks, ¿no? claro. Lo que dicen de ir buscando los snacks de Los actividad snacks de física. movimiento. Eso es, Que eso es. tanto promueves tú. Sí, 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 y sí. luego al contrario también, que te lo encuentras mucho de paciente, ¿no? Que te dice, oye, si yo ya me muevo mucho en el trabajo, Mm. dices, bueno, te mueves, sí, tienes una actividad física más o menos, pero oye, es el ejercicio, hay que hacerlo, totalmente, por otros beneficios diferentes asociados. Mucha Sí, educación, la sí. importancia de la educación ahí, por eso yo creo que es muy importante. Sí, son cosas que creo que el fisioterapeuta está obligado, ¿no? A saber transmitir y a saber explicar a los pacientes, porque cuántas consultas de las que tenemos tienen que ver con eso, con su actitud ante los hábitos de vida, ¿no? Entonces, tenemos que saber cómo cambiar un poco todo eso, y es dando primero la información más relevante, ¿no? Que el paciente se tiene que llevar a casa. Oye, pues es verdad, pues estoy cada tarde de 4 a 9 sentado en una silla y no me levanto ni 5 minutos. Entonces, bueno, pues bueno, Ujú. son cosas que hay que valorar. Perfecto. Y Clara, siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que son las principales premisas, ¿no? Que un fisioterapeuta debería conocer? Digo principales muy básicas, por no enrollarnos mucho. Debería conocer a la hora de prescribir ejercicio terapéutico a sus pacientes. Bueno, de entrada, tener habilidades de razonamiento clínico, ¿no? Sería una de las premisas. Luego, comprender el proceso de curación de los tejidos, Ujú, porque si no, no podemos empezar a aplicar nada. Los principios de prescripción del ejercicio serían interesantes, cómo progresar, ¿no? En cuanto a dosis. Eh,
pues tener claro también que ese paciente pues, es capaz de aprender y tiene un control sobre pues, la capacidad de hacer cierto ejercicio, de dominar pues, cierta parte del cuerpo. Luego te diría pues, también que tenemos que tener en cuenta pues, todas las vías metabólicas, ¿no? De la interacción que va a tener con el sistema cardiovascular, nervioso, y comprender bueno, pues, que todo eso está dentro de un entorno, ¿no? De un contexto de esa persona, y que tendremos que poder pautar esa prescripción de ejercicio, ¿no? Dentro de las posibilidades de esa persona. Porque si todo lo que hacemos luego no cuadra en su horario o no tiene el entorno o el lugar donde hacer actividad, pues mal vamos. Entonces, un poco... Y los gustos también muy importante. Yo creo que normalmente Pues no sí. se suele preguntar y, oye, ¿a ti qué te gusta hacer? Exacto, ¿no? En la anamnesis vamos a tener que preguntar de las cosas que ella hacía, ¿no? Porque qué cosas haces ella de actividad y cuáles te gustan, ¿no? Porque lo típico del caso del médico que pauta, que es muy típico, pero que pauta natación, ¿no? Y oye, ¿a ti te gusta la natación? Porque si no, seguro que ese paciente va a ir allí, pues igual obligado los primeros días, pero no va a ser nada No va a que conseguir genere... adherencia a largo plazo, que al final es lo que importa. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.